y cerca de 800 unidades de 5 rutas de transporte dejaron de circular en las inmediaciones del circuito de la Plaza de la Constitución. Los capitalinos comienzan a acostumbrarse. Unos 800 microbuses de 5 rutas de transporte público concesionado dejaron de circular por el circuito de Plaza de la Constitución y ahora transitan por calles alternas. En días pasados, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa anunció que saldrían los microbuses del área del centro histórico. Siempre paso por aquí y lo tomo allá, pero veo que como están las cámaras o no sé por qué no se pararon las 2 veces. Se supone que como están queriendo hacer el circuito nada más para peatonal, yo creo que por eso no los dejan circular, ¿no? También las bases que se encontraban en las calles de Venustiano Carranza, el cruce con 20 de noviembre, Avenida Pino Suárez y Uruguay fueron retiradas de la zona como parte del reordenamiento que se realiza en el primer cuadro de la Ciudad de México. Me tuve que venir caminando lo que fue desde Isabel la Católica hasta lo que es 16 de septiembre para venir a mi locación donde yo trabajo. En su lugar, circularán 8 bicicletas tándem, 20 taxis eléctricos y 150 bicitaxis. Los tándem serán de servicio gratuito para los capitalinos que quieran circular en el primer cuadro de la ciudad. Los bicitaxis tendrán una tarifa no mayor de 40 pesos y los taxis eléctricos una tarifa de banderazo de 27 pesos con 30 centavos y un incremento de 1 peso con 84 centavos cada 250 metros. Con imágenes de Javier Martínez, Saray Mariscal, 21 Noticias.